Amén. Todo por uno, una vez más. Aleluya. Amén. Por fin salió, ¿verdad? Aleluya. ¿Cómo estamos en Río Internacional? Órale, ya mero lo tenemos bien. Vamos a hacerlo una vez más. ¿Cómo estamos en Río Internacional? Excelente, aleluya. Así es. Fíjense que ayer estuvimos aquí en la segunda experiencia de familia en conexión y fue hermoso, fue maravilloso. Amén, un aplauso. ¿Cuántos vinieron al Familia en Conexión? Así mando una señal todos que participaron. Muchas felicidades. Qué bonito, cómo llega al corazón. Liz y yo lo experimentamos cada vez cuando vemos familias siendo sanadas por Dios. Relaciones entre padres e hijos, en pareja, siendo sanadas las parejas. Qué bonito. Y fíjense que el día viernes mi esposa y yo cumplimos 39 años de matrimonio. La quiero felicitar por aguantarme 39 años. Y digo eso porque si quieren un matrimonio duradero, vale la pena tomar Familia en Conexión. Nosotros no teníamos tal cosa cuando éramos jóvenes y recién casados, pero teníamos el doctor James Dobson, tenía un programa de radio. En aquel entonces escuchábamos al radio, y hace 100 años, ¿verdad? Pero él tenía un programa Enfoque en la Familia, que salía como 5 días a la semana y religiosamente escuchamos su programa y así es como aprendimos cómo tener un buen matrimonio, cómo criar a nuestros hijos. Y hoy día, gracias a Dios, en el Río tenemos Familia en Conexión. Y es una oportunidad para aprender. Muchos de nosotros no aprendimos buenos modelos en el lugar donde fuimos criados, ¿verdad? Pero hay buenos modelos donde podemos agarrar y aprender y Familia en Conexión les va a ayudar con esto. Muy bien. ¿Están listos para aprender algo nuevo? Para algunos no va a ser algo nuevo, pero para muchos sí. Pero créeme que hoy otra vez vamos a tocar un tema complejo. Hay temas complejos en la Biblia, no fáciles de entender, pero con la ayuda de Dios les voy a explicar a grandes rasgos cómo es ese tema. Ahora, cuando reflexiono yo sobre los sinsabores que he experimentado en mi propia vida, la pregunta más recurrente y muchas veces sin respuesta es, ¿qué creen? ¿Qué será la pregunta? ¿Por qué a mí? Y yo sé que no soy la única persona que piensa así. Cuando le pasa algo desagradable en la vida, es natural que pensamos, ¿cómo? ¿Por qué a mí, Señor, si estoy haciendo todo bien? Si yo soy sincero, si estoy echando los kilos, ¿por qué a mí? Y si no lo pensamos de nosotros mismos, mínimo lo pensamos en otra gente que vemos. ¿Cuántos de ustedes han visto una familia o una persona pasar tragedia tras tragedia? ¿Y qué pensamos? ¿Por qué será que le está pasando tantas desgracias? Y claro, no hacen falta los hijos de Job que sacan su propia doctrina y comienzan a decir, es que seguro que han pecado, es seguro que han ofendido a Dios, a lo mejor hicieron un pacto con chanclas, algo le está pasando, ¿verdad? Comenzamos a imaginar cosas y ese es el problema. El problema con esa pregunta tan común, porque a mí, al no tener respuesta, es que cada uno crea su propia filosofía de la vida. Muchas veces en abierta contradicción
con lo que Dios ya ha dicho. Como la famosa frase que a mí me da calambres. Pasa cualquier tipo de tragedia terrible y mucha gente dice, pues Dios sabe lo que hace. Y yo quiero decir, a ver, entonces, ¿estás echando la culpa a Dios por lo que pasó en esta persona, en esta situación? ¿No sabes que hay uno que se llama el diablo, que viene a robar, matar y destruir? Pero nuestro Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero como la gente no puede contestar esta pregunta, que normalmente no tenemos una respuesta, ¿por qué le pasó a ella esto o por qué me pasó a mí? Inventamos cosas, creamos nuevas doctrinas religiosas y filosofías que contradicen lo que Dios dice, hasta blasfeman contra Dios. ¿Por qué Dios siempre lleva a los buenos? Ay, chihuahuas. Yo no sé quién te enseñó esto, pero eso es una burrada, mi hermano. Entonces vamos a ver hoy lo que Dios dice. Ahora, el mensaje de hoy, quiero que repiten después de mí dos palabras. Soy predestinado. Soy predestinado. Una vez más, soy predestinado. La idea central de lo que les quiero enseñar es que no eres producto del alzar ni de decisiones humanas, aunque tu mamá dice que eras un accidente, que no te planearon, Dios dice otra cosa. Eres resultado de una decisión eterna de Dios. Tu identidad no comienza en la tierra, sino en la eternidad. Un ejemplo. Muchos padres escogen el nombre de su hijo antes que nazca. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano si ese es tu caso, cuántos de ustedes, por lo menos con un hijo, escogieron el nombre antes que naciera? Sí, así Dios hace contigo. ¿Sí? Así Dios hace contigo. Escoge el nombre antes que naces. El niño no opina cómo quiere ser llamado, no decide, ni siquiera participa. Los padres deciden. Si es niño se va a llamar esto y si es niña se va a llamar esto. Y así Dios hizo contigo desde la eternidad. Cuando llegaste a este mundo, Dios ya sabía quién eras para Él. Quizás no para los demás, pero quién eras para Él. Y pase lo que pase en tu vida, si te mantienes fiel a Dios, fiel al Señor, todo saldrá para tu bien. Si te mantienes fiel al Señor. Amén. Vamos ahora, tengo que leerles dos textos, un poco largo uno. Entonces, hoy es como universidad. Tienen que prestar atención porque voy a tocar unos puntos muy fuertes y requiere su atención. ¿Estamos listos? Síguenme en las pantallas que dice. Ahora, la base de lo que voy a predicar por varias semanas es Efesios capítulo 1. Entonces vamos a repasar un texto que vimos la semana pasada y agregar un poquito al texto que dice: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. ¿En quién? En Cristo. Dios nos escogió. La semana pasada el título del mensaje era Soy escogido. Y hoy es soy predestinado. Nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo para que vivamos como en santidad y sin mancha delante de Él. Ahí viene lo nuevo. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza
de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. ¿Quién es el amado del Padre? Jesús es el amado del Padre. Toda la salvación que tenemos es por medio de Jesús. Y lo que vamos a ver hoy es que fuimos predestinados en Jesús para pertenecer a Jesús, para vivir para Jesús, etc. Ok. Ahora, el otro texto que yo quería tomar para ayudar, para ampliar, porque en el texto previo, la palabra que quiero enfatizar es predestinados. Ahora bien, en Romanos capítulo 8 hay un excelente texto que escribió el apóstol Pablo que nos explica un poco más sobre esa doctrina, que hay libros enteros sobre esta doctrina de la predestinación. ¿Cuántos han escuchado de la doctrina de la predestinación? ¿Verdad? No hay muchos calvinistas aquí, pero sí, no tienes que ser calvinista para entender que es bíblico, hay una doctrina de predestinación. Y es lo que vamos a explorar hoy. Vamos, Romanos capítulo 8, versículos 28 a 39 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien, no de todos, pero de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. La semana pasada hablamos de que cuando somos escogidos, primero somos llamados. Dios nos llama. Y si respondemos, somos escogidos. Porque a los que Dios conoció de antemano. ¿Hay alguien aquí que Dios conoció de antemano? A todos. Sí, a todos. Porque a todos, a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. ¿Cómo se llama su Hijo? Jesús. Para que Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. En cierto sentido, Jesús es nuestro hermano mayor. Para que Jesús sea ya leí esto, perdón. A los que predestinó, también los llamó. Igual como ser escogido. Nos llama primero. Los llamó. A los que llamó, también los justificó. A los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si es cierto, ¿qué diremos? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Alguien me puede contestar? ¿Quién puede estar en contra nuestra? Nadie, ni el chanclas mismo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Perdón, me perdí. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Grítame una respuesta. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Una pregunta más. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Nadie. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada, ¿qué dicen? Nadie. Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Ese es un dicho cristiano muy antiguo, porque muchos cristianos han muerto por su fe y aún así obtuvieron la victoria. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, gracias a Dios que está estas dos palabras. Sin embargo, en todo esto
Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Amén. Más que vencedores. Aún frente a la muerte, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? El Padre nos amó. El Hijo también nos amó. 38, pues estoy convencido. Esa es mi meta. Yo espero que se queden convencidos por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bendito sea. Aleluya. Amén. Qué texto, ¿verdad? Qué arrachera esta, ¿verdad? Ese es un tomahawk de la palabra. Dios nos predestinó para ser adoptados. Eso es el plan de Dios antes que naciste, que fueras adoptado como hijo suyo por medio de Jesucristo y para que fueras transformado según o conforme a la imagen de Jesús. Si alguien dijera, ¿qué será la voluntad de Dios para mí? Yo puedo decirte que, bueno, para comenzar, la voluntad de Dios para todos nosotros es que lleguemos a ser sus hijos por medio de la adopción. Y una vez que lleguemos a ser sus hijos, que seamos transformados para que parezcamos a Jesús, para ser como Jesús. Dios quiere que seamos como Jesús. Digan conmigo, Dios quiere que yo sea como Jesús. Obvio, hombre. Por eso tenemos el Evangelio. Dios quiere que seamos como Jesús. Les quiero recordar lo que dice en Efesios 1. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. El propósito de la voluntad de Dios es que fueras adoptado para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Y otra vez en Romanos les recuerdo que dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, vamos a pensar en predestinación. Una manera de poder entender un poco predestinación es pensar en una casa. Todos vivimos en una casa, ¿verdad? Vivimos en un departamento, en un edificio de algún tipo. Imagina a un arquitecto diseñando una casa. Antes que exista un solo ladrillo, ya hay planos. Antes de que alguien vea la casa físicamente, ya está definida. Y hay diferentes niveles. Hay personas que diseñan hasta qué tipo de cerrajero, o de todo, hasta cómo va a abrir la puerta, todo está diseñado. La casa no decide su diseño. El arquitecto lo establece desde antes. Y así eres tú en Dios. No empezaste a existir cuando naciste. Ya había sido diseñado en la mente de Dios desde la eternidad. Es como la casa, aunque no han ni siquiera echado los cimientos, la casa ya existe en la mente del arquitecto. La casa ya existe en los planos que ya dibujó. Lo único que hace falta es construirla, pero no van a construirla a la y se va, van a construirla según los planos que el arquitecto hizo.
Y así tú puedes entender un poquito cómo es que Dios me predestinó. Él hizo el plano para tu vida antes que comenzó a construir tu vida en el vientre de tu madre. Dios ya tenía un diseño establecido para ti. Dios pudo verte antes que otra persona pudo verte. Dios pudo verte. Vivir sin propósito no es falta de dirección. Yo sé que ustedes son los buenos, ¿verdad? Pero hay gente que vive sin propósito. Si tú preguntaras hay personas, yo les animo que en la semana lo prueben. Pregúntale a alguien que, fulano, ¿qué tal? Quien sea. Pregúntale, oye, ¿sabes por qué estás en la tierra? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Algunos van a decir, pues quién sabe, ¿verdad? Pero vivir sin propósito para un cristiano no es falta de dirección nada más, es ignorar el diseño original. Es como contratar un albañil o un equipo de albañiles y gastaste bastante dinero, bastante tiempo planeando hasta el detalle más mínimo cómo querías que fuera tu casa ya construida. Y le das todos los planos y le dices al albañil, así quiero que construyas mi plano, pero él tiene una mejor idea. Él piensa que sabe, mi pueblo, no lo hacemos así. Y pues ya tengo 40 años construyendo casas, yo sé cómo hacerlo. Yo no voy a estar viendo su estúpido plano, Y después tú dices, tú vas de vacaciones y regresas y dices, ese no es mi casa. Yo tenía un plano para mi casa, ¿por qué no seguiste el plano? Y así hacen muchos con su vida. Aunque Dios tiene un plano escrito desde la eternidad de tu vida, tú construyes a tu manera, como Elvis Presley y Frank Sinatra. Tú construyes a tu manera la casa. Entonces, si la casa sale chueca, si la casa sale con fugas, si la casa sale de cabeza, no es falta del arquitecto, es falta del albañil y tú eres el albañil de tu vida. Tú eres el albañil de tu vida. No eres el arquitecto, Dios es el arquitecto. Tú y yo somos los albañiles. A veces conseguimos el plano y a veces tenemos una mejor idea. Y como termina la casa, demuestra si seguimos el plano o si no seguimos el plano. Podemos dar gracias a Dios que hay un plano. Ahora, ¿por qué fuimos predestinados para ser adoptados como hijos de Dios? Podemos afirmar con certeza, sin duda, que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, de quienes han sido llamados conforme a su propósito, como dice Romanos 8:28. ¿Entienden este punto? Si Dios tiene planos para mí, aun si yo meto algo en la casa como albañil que no pertenece, Dios puede intervenir y decir, este no está en el plano, cámbiatelo. O aun si yo hago algo que no puede cambiar, yo he hecho los cimientos y Dios llega después y dice, ¿qué hiciste, hijo? Es que yo tenía otra idea. Y Dios dice, híjole, mano. Así no lo quería, pero ¿sabes qué? Yo soy tan grande, yo puedo construir sobre tus equivocaciones. Dios puede construir sobre tus equivocaciones, amado, porque Él es el Todopoderoso, Él es el Omnisciente, Él es aquel que puede hacer algo de una nada. De todos los errores que nosotros cometimos construyendo nuestra vida a nuestra manera, Dios puede tomar un desastre, Dios puede tomar la choza que has hecho de tu vida y construir una mansión.
porque Dios es el Todopoderoso. Amén. Mira, Dios tiene un propósito inquebrantable. Ese propósito no es la comodidad. A veces queremos construir algo rápido porque somos impacientes o somos flojos o lo que sea la razón. Dios dice, mira, para que la casa quede bien, debe ser esto primero, esto segundo, este tercero. Pero nosotros queremos tomar un atajo. ¿Sí? Y pero no se vale. El propósito de Dios no es la comodidad, sino conformidad a la imagen de su Hijo. Y para que un día, es decir, mira, Dios quiere que tu casa, la vida que está construyendo, parezca la casa de Jesús. Y por eso va a tomar tiempo, va a tomar esmero, va a costarte tanto. No hay atajos, amado. ¿Entiendes? No hay atajos. E incluso, no solo no hay atajos, pero a veces vamos bien y el chanclas mete la pata, tira algo a nosotros y decimos, Dios mío, yo estaba construyendo bien y mira, el diablo mandó un tornado y tiró mi casa. Y Dios dice, levántate y construye. Levántate y construye. Todavía tienes el plano y tú tienes el plano, yo te doy la material, levántate y construye porque tu casa se va a quedar de pie, porque yo dije que se va a quedar de pie. Solo tienes que levantarte y construir. Amén. Mira, Dios no es el autor del mal, pero sí es el Señor sobre el resultado. Quiero decir esto otra vez. Dios no es el autor del mal. Porque hay mucha gente en todo el pensar de la elección, de la predestinación, hay gente que echa la culpa a todo a Dios. Cualquier cosa que pasa en tu vida es la voluntad de Dios. No todo lo que pasa en la vida de uno es la voluntad de Dios. Por esto en el Padre nuestro oramos. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tenemos que orar por la voluntad de Dios. Tenemos que reconocer su voluntad. Y tenemos que reconocer lo que no es su voluntad y resistir lo que no es la voluntad de Dios. Pero aunque el diablo te eche todo lo que tiene en el infierno, él no puede detener la construcción de la casa que Dios está construyendo en tu vida si tú no tiras la toalla. Porque Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, los que están llamados conforme a su propósito. El mal moral tiene otras fuentes que no son Dios, como el pecado, como el mundo caído, como la actividad del enemigo. Todas estas cosas también nos pegan la vida. Jesús dijo, hay dos tipos de personas que construyen casas. Uno construye sobre la arena, otro construye sobre una roca. La diferencia es la roca es la palabra de Jesucristo. Y los que construyen sobre la roca, las mismas tormentas que le pegaron a aquel que construyó sobre la arena, le va a pasar, pero su casa se queda de pie porque está construida sobre la roca. Y Dios te dice, mira, yo hice un plano para tu vida. Si tú sigues mis instrucciones, aunque vengan en contra de ti, viento, lluvia, torrentes de agua, todas las desgracias que todo el mundo experimenta, yo aseguraré que levantarás tu casa. Solo no te des por vencido y obedece los planos. Amén. Dios toma incluso lo que no causó y lo entrega a su propósito para el bien de los que le aman. El diablo se cree muy listo, pero créeme que Dios puede tomar algo que el diablo inspiró en tu vida, que el diablo te llevó a hacer, o que el diablo hizo en contra de ti, aunque no tenías nada que ver con ello. Un accidente, una tragedia, una cosa sin explicación. Dios
no es que Dios lo causó, pero aun si el diablo lo causó, Dios puede tomar lo que el diablo te echa y convertirlo en material para tu casa. Amén. Porque así de grande es nuestro Dios. Podemos darle gloria. Así de grande es nuestro Dios. Así de poderoso es nuestro Dios. Así de grande es nuestro Dios. Nuestro destino en Dios está asegurado. Y son 4 pasos. Dice el texto. Primero, fuimos predestinados. Digan conmigo, primero predestinado. Entonces digan conmigo, a ver, primero fui predestinado. Segundo, fui llamado. Tercero, fui justificado. Y 4, fui glorificado. Un día Dios te llamó. Hey, ven. Algo te jaló el corazón. Dios te llamó. Tú respondiste al llamado. Bueno, primero Dios planeó. Voy a salvarle a Antonio. Desde la creación del mundo, antes que Antonio nació, Dios hizo un plano. Ese es predestinado. Pero en la vida, después Dios le llama. Hey, quiero que me conozcas. Porque Dios ya le conoció. Quiero que me conozcas. Dios le llama. Antonio responda y se queda justificado. Porque somos justificados cuando creemos en el sacrificio de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, en este momento somos salvos. Y esta salvación es tan segura que dice que somos glorificados. Fíjense nada más, en el texto, cuando Pablo escribió la palabra glorificado, lo puso en el pretérito perfecto del pasado. Los glorificó, hecho terminado. Y esto lo que implica esto es que Dios ya te declaró glorificado, aunque todavía no eres glorificado. ¿Cuándo vamos a ser plenamente glorificados? En la resurrección de los justos, cuando recibimos un cuerpo glorioso como el cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Pero tu salvación, tu casa es tan segura en Jesús. Él ya habló en el pasado de lo que todavía te va a pasar en el futuro. Porque nuestro Dios es tan poderoso que lo puede hacer. Y todo lo que sale de su boca es la verdad. Aleluya. Y nada. Él quiere decir, mira, te predestinó, te llamó, te justificó, te predestiné, Dios dice, te llamé, te justifiqué y te glorifiqué. Y nada puede separarte de mi amor. Nada puede separarte de mi amor. Romanos 8, una vez más, dice, a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. A los que justificó, también los glorificó. Y dice, ¿quién nos aparta del amor de Cristo? ¿Y qué es la respuesta? Nadie. Nada ni nadie puede apartarnos del amor de Cristo. ¿Sabes qué? Cristo te va a amar aun si tú no le amas. Porque nada te puede separar de este amor. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Yo sé que hemos conocido gente que no podemos imaginar cómo Dios puede amar a una persona tan terrible. Pero hasta la persona más terrible que tú puedes pensar, Dios le ama. Y Jesús murió por sus pecados y Jesús lo salvará si esta persona cree y confiesa su nombre. Entonces, ¿qué hacemos? Que vivamos conforme a la identidad para la cual fuimos predestinados. O en otras palabras, como ya dije, que construyamos nuestras casas según el plano. No tengas otras ideas, señor albañil. No metas tus cosas en el plano.
El arquitecto es perfecto. El arquitecto ya bien pensó en tu vida. Lo único que tienes que hacer es seguir el plano. Déjenme decirles de los espartanos. En Esparta, ¿cuántos de ustedes han visto la película ya vieja de 300? ¿Cuántos han visto la película de 300? Qué bravos estos. En Esparta, los niños no eran tratados como cualquier cosa. Eran evaluados, seleccionados y entrenados con un propósito: ser guerreros. No todos calificaban. No todos eran aceptados. Pero tú, amigo, que has aceptado a Cristo, fuiste seleccionado, no fuiste seleccionado por tu capacidad como los niños de Esparta. Fuiste escogido por gracia. Porque Dios te amó desde antes. Porque Dios decidió. ¿Saben qué? Eso es algo poderoso. Esparta escogía a los fuertes, pero Dios escoge a los débiles para transformarlos en fuertes. Muy diferente que los hombres, porque en Esparta, si un bebé tenía una deformidad, le echaban a las fieras a morir, porque solo querían los más fuertes. Pero Dios escoge los más débiles. Dios escoge gente débil para que Él pueda mostrar su poder y su gracia por medio de ellos. Gloria a Dios. Para que nadie se jacte delante de Dios, Dios escoge los débiles para confirmarlos. Entonces les voy a dar varios tips de cómo vivir conforme a tu identidad en Cristo. 1. Interpreta tu vida desde el propósito de Dios, no desde las circunstancias. Interpreta tu vida desde el propósito de Dios. No importa lo que te pasa, tú debes decir: yo tengo un propósito en Cristo. Dios tiene un propósito de mi vida. Mi vida no es un azar de dados. 2. Alinea tu expectativa. No busques sola bendición. Busca transformación. Decide de una vez por siempre, cueste lo que cueste, voy a ser transformado. Espera pruebas, porque te van a pasar que no te sorprenden. Son en el ejército del Señor y tienen que ser entrenados. Descansa en la seguridad de tu salvación, sin vivir en temor constante. Yo voy a ser salvo porque creo en aquel que murió por mí. Pase lo que pase, aunque todos los demás se desvían, no me voy a desviar. Yo estoy construyendo mi vida según el plano que Dios me ha mostrado. Y Dios me va a ayudar. ¿Quién puede estar en mi contra si Dios está por mí? Avanza con valentía, entendiendo que Dios está a tu favor. Como dijo el canto, ¿quién soy yo? Dios está a mi favor. Deja de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Y empieza a preguntar, ¿cómo me está formando Dios con esto? Eso es lo que vamos a hacer aquí a rato. Voy a orar por ustedes. Voy a orar y imponer manos. Y voy a pedir gracia. Sí, hay como un don de gracia. Hay una gracia. Cuando Pablo tenía el espino en la carne, que era mensajero de Satanás, ¿sí? Atormentando a Pablo. Pablo dice: yo oré 3 veces al Señor que me lo quitara, pero Él me dijo: mi gracia es suficiente. Oh, con la gracia de Dios, yo puedo aguantar cualquier prueba. Con la gracia de Dios,
yo puedo no tirar la toalla. Por la gracia de Dios, yo puedo pasar mi desierto y salir al otro lado, a la tierra donde fluye leche y miel. Por la gracia de Dios, puedo terminar mi casa. Por su gracia lo puedo hacer. Y tú también. Y uno más, resiste la pasividad y abraza el proceso de santificación. O hay un proceso de santificación donde Dios te pone una llave, Dios lucha contigo, Dios como los niños espartanos, sus papás luchaban con ellos y estaban brutales con ellos porque sabían que un día iban a confrontar un enemigo real que los iba a matar si no sabían cómo pelear. Y los papás luchaban con los hijos para entrenarlos. Y hijos de Dios, Dios también lucha con sus hijos como hizo con Jacob para enseñarnos cómo ser vencedores. Dios quiere que tú también tengas un nombre que dice luchó con Dios y venció, porque Dios tiene un plan para tu vida y Él no quiere que el diablo jamás te truque el plan que Él tiene para ti. Yo les he visto que se pongan de pie conmigo. Los ministros se van a preparar para asistirme a rato. Y pueden venir aquí adelante si quieren. Amén. Aleluya. ¿Qué descanso le da a uno que tiene que construir una casa cuando tiene un buen plano? Yo tengo que reconocer que Liz y yo tuvimos un plano y no lo seguimos la mitad del tiempo. Nos costó. Porque nos ocurre otra idea. Después decimos, Dios mío, ¿para qué hicimos el plano? ¿Verdad? Pero, aunque hayas hecho unas porquerías en tu casa, aunque hayas hecho unas cosas tuyas que no salieron bien, el arquitecto del cielo dice, entrégame tu casa y te mostraré cómo arreglarla. Yo sé que tú no sabes porque es evidente, mira. Por eso tú eres el albañil, yo soy el arquitecto. Y mi gracia es tan grande para ti. El favor que yo tengo para ti es tan inmenso que yo tomaré todas las equivocaciones en tu proyecto y las convertiré en éxito. Siempre y cuando entregues el control de tu proyecto a mí. Sí, los albañiles, nosotros somos para seguir órdenes, no estamos para rediseñar la casa. Estamos para obedecer el plano. Y muchos cristianos son como un albañil que cada día llaman al arquitecto. Oye, Arqui, estoy viendo aquí en el plano que pusiste que debemos hacerlo tal y tal. ¿Estás seguro? Esperando que el arquitecto dice, no, ¿qué crees? Que yo estaba borracho cuando yo hice esto, hazlo a tu manera. No, claro que estás seguro. Por eso lo puso en el plano. Y hay cristianos que dicen, yo sé, Dios, que tu palabra dice esto allá en el plano. Pero fíjate, ¿estás seguro? Porque mira, en mi caso a mí me gustaría hacerlo de otra manera. Y el arquitecto dice, sigue el plano, por favor. Estoy construyendo algo hermoso en tu vida. Tenemos que estar de acuerdo. No podemos estar en dos diferentes planos. Hay un solo plano para tu vida. Sigue el plano. Y a veces, pues, ni llamamos al arquitecto. Y después nos damos cuenta, Dios mío, ¿qué he hecho? Mira mi casa nada más.
Pero solo tienes que levantar el teléfono y decir, Arqui, metí la pata. ¿Qué cree? Lo hice a mi manera y todo salió chueco. Y el Arqui te va a decir, ok, bien. ¿Estás listo a obedecerme? Y si tú dices sinceramente, sí, estoy listo, ok. Me encargaré de hacer un diseño para tapar todos tus errores y sacar en adelante tu estructura. Así de bueno es nuestro Dios. Porque no estamos tratando de convertirnos en alguien, sino aprendiendo a vivir conforme a la identidad que Dios determinó para nosotros desde la eternidad. El mundo dice, encuéntrate a ti mismo. Dios dice, ya te definí en Cristo. No soy un accidente sin dirección. Soy un diseño eterno con propósito divino. Hoy vamos a someternos al plano de Dios. Algunos de ustedes, su casa está en desorden, pero hoy Dios está listo para entregarles un plano revisado, un plano nuevo, un plano que va a funcionar aún encima de lo que tú has hecho, porque Él es el gran arquitecto. No podemos tener prisa ahorita. Ustedes necesitan profetizar lo que Dios dice. Este canto viene directamente de la palabra de Dios. Antes yo oro por gracia sobre aquellos que han echado a perder su construcción. Voy a pedir gracia para un diseño nuevo, comenzando desde hoy. Porque hay cosas que puedes cambiar. Pero Dios es tan grande. Dios puede decir, para la obra. Ahorita te mando un plano actualizado para tu vida. Yo puedo tomar tu vida donde está ahorita, no importa la condición, y construir algo hermoso todavía, porque yo soy el Todopoderoso. Pero ustedes necesitan armarse de fe, de valentía y profetizar lo que este canto dice. Ni principado, ni potestad, nada podrá apartar del amor de Dios. Preparen sus corazones para ser ministrados. Vamos a regresar al principio. Vamos. Primero, cuando uno ha construido mal su casa, la primera cosa, y ya lo han hecho, es reconocer, ay Dios mío, en varias decisiones no seguí el plano y como resultado tengo este problema, esta situación. Entonces, obviamente, la primera cosa que hacemos como hijos de Dios es que pedimos perdón. Decimos, Señor, perdóname que no seguí el plano. No seguí el plano ni tus instrucciones, tu voz. Y mi casa está como está por decisiones mías. Me arrepiento, reconozco mi pecado, pido perdón. Y después nos sometemos desde este punto a toda instrucción que el arquitecto nos da. Sí, entonces, primero, amados míos, su arrepentimiento tiene que ser sincero. Sí, porque Dios no está por poner unas curitas sobre tu cáncer, está por sanarte por completo. Sí, Él quiere hacer un rediseño sobre tu casa. Pero tú eres el albañil y depende de que sigas las instrucciones que Dios te dé. Entonces yo les invito a decir después de mí con sus ojos cerrados, Padre, me arrepiento por hacer las cosas a mi manera, por echar a perder el diseño tuyo.
Pero hoy vengo a ti en plena confianza que la sangre de Jesús todavía me puede limpiar. Y efectivamente me limpiarás por mi confesión. Porque si confieso mis pecados, tú, Dios, que eres fiel y justo, me los perdonarás y me limpiarás de toda maldad. Ahora me someto a ti. Solo tú puedes reconstruir mi vida. Pero te pido, gran arquitecto, que me des un plano nuevo para mi vida. Que me muestres qué hacer para terminar bien la casa de mi vida que estoy construyendo bajo tu mano. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pido todo.